A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal 21.5. Gracias por sintonizarnos. También a todos los que se están conectando en estos momentos a través de Facebook y de YouTube. Gracias por estarse conectando. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos otro día más estar en este programa, su programa Bienvenido Espíritu Santo. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Y ahora vamos a pasar a hacer una oración antes de entrar al tema que le puse: cómo resistir la tentación, porque tenemos que nosotros, hermanos, hermanas que nos están sintonizando, tenemos que saber cómo resistir la tentación para no ceder al pecado. Hoy vamos a aprender sobre ese importante tema. Vamos a poner todo en manos de Dios. Gracias, Padre, te doy, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Te pido de nuevo para que yo pueda hablar tu palabra, Señor, y también a todos los que nos están en este momento sintonizando, Padre, que tú les pongas en su corazón esas ganas de aprender tu palabra y ponerla por obra, Padre Santo, porque no nada más los oidores son los que oyen la palabra, sino también los que ponen en práctica. Los hacedores son verdaderamente los bendecidos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Y hoy, como dije, le puse como tema cómo resistir la tentación, cómo resistir al pecado y no caer. Vamos a irnos a Mateo 26:41, donde dice Jesús, porque estaban los discípulos de Jesús estaban dormidos. Entonces Jesús les dice a ellos: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo vamos a leer nuevamente. 26:41 lo dice la palabra. Dice, vamos desde el 40. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cómo los halló? Los halló durmiendo a los discípulos de Jesús. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, uno de los discípulos: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, no pudieron resistir el dormir. Por eso que dice ahí que velar y para no caer en tentación. Luego les dice aquí: así que no habéis podido velar conmigo una hora. En el 41 es cuando les dice: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otra versión de la Biblia dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Porque ellos estaban durmiendo en vez de haber estado orando. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros caemos en tentación es porque no oramos. La oración hace que nosotros no caigamos en tentación. Velar y orar es lo que dice Jesús, y esa es una de las cosas que tenemos que hacer para poder resistir la tentación, para no caer en la tentación. Tenemos que velar y tenemos que orar. La oración tiene poder para no caer, para resistir la tentación y no caer. También vemos en Primera de Corintios 10:13, vemos la palabra como dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Fíjense, no nos ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice la palabra, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios nos da la salida. Aquí dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Fíjense, no nos ha sobrevenido ninguna tentación, no nos viene ninguna tentación que no sea humana. Todos los seres humanos tenemos tentaciones, pero dice bien claro que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y las tentaciones son humanas, dice, pero fiel es Dios, fíjense, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Él nos da la salida, así que nosotros como cristianos, como creyentes, no debemos justificarnos, no debemos justificar, mejor dicho, el pecado con excusas de que somos simplemente seres humanos y que por eso somos imperfectos. No, hermanos, nosotros debemos de tratar de nosotros no caer en el pecado, debemos de estar orando constantemente, tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude para no caer en tentación. Piensen, los que dicen ser creyentes no deben justificar el pecado con excusas de que son simples seres humanos y que por eso son imperfectos, o de que en esta vida todos los nacidos de nuevo siguen pecando con palabras, pensamientos y acciones. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, el poder interior del Espíritu Santo nos ayuda, y la intercesión celestial de Cristo nos da suficiente poder para la lucha de nosotros los cristianos contra el pecado y las fuerzas espirituales de maldad, porque la palabra dice en Efesios capítulo 6, verso del 10 en adelante, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Con la palabra de Dios. Por eso dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo quiere que nosotros caigamos en tentación. Él no quiere que nosotros venzamos la tentación, pero nosotros debemos de fortalecernos diariamente. Vea cómo nos fortalecemos en el Señor, con la palabra de Dios, llenándonos todos los días de la palabra de Dios, orando, leyendo la palabra, ayunando, intercediendo también por los demás. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor todos los días, llenándote de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Dice: y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo te vistes de la armadura de Dios? Llenándote de la palabra, leyendo la palabra diariamente. Es un leer y ponerla en práctica. Ahí es donde tú te estás vistiendo de toda la armadura de Dios. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios, leer la palabra y ponerla por obra. Dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes. Tenemos que estar firmes todos los días, porque van a venir la tentación nuevamente, pero podemos resistirlo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la gracia de Dios, que Jesús murió por nosotros para que podamos nosotros resistir y vencer el pecado. Dice la palabra también en Romanos capítulo 6, dice bien claro aquí: Jesús murió por nosotros.
Jesús murió para que nosotros podamos también vencer el pecado. Y en Romanos 6, vamos a leer esa porción de Romanos 6, lo que dice aquí la palabra. Dice la palabra, dice, muertos al pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y vemos claramente que dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya morimos en el pecado, ¿cuándo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nacimos de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego contesta aquí mismo Pablo, el apóstol, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y nosotros ya morimos en el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús vino y murió por nosotros, y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Así que velar y orar es una es algo que tenemos que hacer diariamente para que nosotros no caigamos en la tentación. Y también aquí vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, dice, pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Él nos guarda del maligno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3 dice la palabra pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del mal. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él nos guarda del mal, Él nos guarda del maligno. Dice, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Él nos fortalece y nos protege del maligno, pero tenemos que orar, ayunar, leer la palabra. Eso es lo que nos dejó Dios para nosotros podernos fortalecernos diariamente y poder resistir también la tentación. Así podemos nosotros resistir la tentación. También vamos a irnos a Mateo capítulo 4 y vamos a ver cómo Jesús pudo resistir la tentación cuando llegó el tentador, ¿verdad? Y sabemos quién es el tentador. El tentador es el diablo, y vemos aquí qué es lo que pasó en Mateo 4:1. Dice la palabra aquí en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién fue el que lo tentó a Jesús? El mismo diablo. Pero dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjense la tentación que vino, tuvo hambre. Dice, y vino a él el tentador, y ya sabemos quién es el tentador, es el diablo, y él es el que nos tienta también. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense, en pan. Y fíjense lo que respondió Jesús, y dijo, él estaba lleno del Espíritu Santo, él estuvo ayunando, estuvo leyendo la palabra. Por eso dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a nosotros nos va a llegar también la tentación para hacer cosas que no le agradan a Dios, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, si hemos leído la palabra, la vamos a poner por obra y no vamos a ceder a la tentación, vamos a poder resistir la tentación. Dice que respondió Jesús y le dijo, escrito está. Y así tenemos que decirle al enemigo, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O vemos aquí claramente que Jesús lo que hizo fue que le declaró la palabra, le dijo, escrito está, Satanás. Le dijo, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque el Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Vemos aquí que Satanás lo tentó 3 veces,
pero en esas 3 veces él pudo resistir la tentación, él no se dio a la tentación. Fueron 3 veces lo que el enemigo lo tentó, y a nosotros nos puede estar también tentando muchas veces al día, pero si sabemos las Escrituras, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios en nosotros, el poder interior del Espíritu Santo mora en nosotros, porque dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene a morar el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos da el poder para resistir la tentación. Por eso es que tenemos que aprender a resistir la tentación. También vemos en Santiago capítulo 1 del 12 en adelante lo que dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir bienaventurado el varón que resiste la tentación? Quiere decir dichoso el hombre, puede ser mujer también, el hombre o la mujer que resiste la tentación. Fíjense, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense, Dios nos prometió a nosotros la corona de vida que nos ha prometido a nosotros. Si nosotros lo amamos a Él y lo obedecemos, la palabra dice que vamos a poder recibir esa corona de vida. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios tiene promesas para nosotros. Y luego dice en el 13 de Primera de Santiago 13, dice: cuando alguno es tentado, fíjense, cuando nosotros somos tentados, no podemos decir que fuimos tentados de parte de Dios, porque dice la palabra: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia son malos deseos que están dentro de nosotros. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, la tentación proviene de los deseos o inclinaciones del corazón. Por eso tenemos que todos los días pedirle a Dios que revise nuestro corazón. Examina, oh Dios, nuestro corazón y límpianos de toda maldad, límpiame de mi pecado. Tenemos que decirle a Dios para que todos los días Él limpie nuestro corazón, porque todo eso proviene del corazón. La palabra lo dice, que los malos deseos, las envidias, las fornicaciones, los adulterios, todo eso proviene del corazón, viene dentro del corazón. Por eso, y esas son nuestras propias concupiscencias, los malos deseos. La tentación proviene de los deseos o inclinaciones del corazón. Si no se le hace frente y se le suprime por medio del Espíritu Santo, la concupiscencia, es decir, los malos deseos, conducen al pecado y después a la muerte espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dichoso la persona que puede soportar la tentación, que puede vencer la tentación. Sabemos que podemos resistir la tentación porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y por eso es que podemos nosotros resistir la tentación. En 2 de Pedro 2:9, 2 de Pedro 2:9 dice la palabra: sabe el Señor librar, o sea, sabe Dios librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Piensen, Dios sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los justos, los creyentes, los cristianos, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esos son los piadosos. Cuando nosotros le clamamos a Dios para que nos libere de cualquier tentación, para que nos libere del maligno, Él nos va a liberar. Él nos va a liberar de la tentación. Por eso tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que decirle, como dijo Jesús al diablo: escrito está, Satanás. Por eso tenemos que estar todos los días constantemente leyendo
la palabra de Dios. Dios nos da las fuerzas, la fortaleza para poder nosotros resistir la tentación. También podemos ver aquí en Hebreos capítulo 2 del versículo 18, vemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2 verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció, aquí está hablando de Jesucristo, que él mismo padeció, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y cómo nos socorre? ¿Cómo nos socorra Jesús? Porque Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Tenemos que pedirle también para que interceda, para no caer en la tentación. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos socorre, Él nos auxilia, Él nos protege del maligno. Pero tenemos que nosotros clamar a Él, clamarle a Dios para que nos ayude. Y la palabra dice que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, para no caer en tentación. La palabra también dice en Santiago, dice someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo podemos someternos a Dios? Cuando nosotros leemos la palabra y la ponemos por obra, estamos sometiéndonos a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Dice que él huye porque lo podemos resistir con su palabra. La palabra tiene poder para poder resistir cualquier tentación. Por eso tenemos que estar todos los días. Es una lucha constante, hermanos. Todos los días estamos constantemente con las tentaciones, pero ya tenemos nosotros al Espíritu Santo. Nosotros ya somos una nueva criatura. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vemos claramente, hermanos, lo que dice. No debemos de hacer una excusa diciendo, no podemos justificarnos sacando una excusa de que como somos seres humanos, somos simples seres humanos y que por eso somos imperfectos, que en esta vida todos pecamos, sí, pero nosotros ya no somos incrédulos. Ya no somos, ya ahora somos personas nacidas de nuevo y tenemos el poder del Espíritu Santo para que nos ayude. Tenemos la oración, la palabra de Dios para que nos ayude y para no caer en tentación. Nosotros podemos vencer la tentación. Tenemos las armas espirituales para poder vencer la maldad. Como dijo la palabra, como dijo aquí en Hebreos, cuando leímos hace rato Hebreos capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se fortalece uno en el Señor? Con el poder de su fuerza, con la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y ya ahorita hace rato mencioné cómo podemos vestirnos de la armadura de Dios, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, con la palabra de Dios, orando constantemente, todo el tiempo diciendo: Señor, no me dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vemos también en Mateo capítulo, cuando habla sobre la oración del Padre, cuando dice Padre, cuando habla sobre la oración, y vamos a irnos ahí, que habla sobre el Padre nuestro, ¿verdad? Vemos cómo dice aquí la palabra, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos aquí cómo Jesús le dio la palabra aquí, lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego dice en el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así debemos de orarle, decir: Señor, que hoy no caiga en tentación, líbrame de todo mal, líbrame del maligno en este día. Protégeme con el poder de tu Espíritu Santo, protégeme con tu sangre,
protégeme, porque es lo que dice la palabra, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Tenemos nosotros que orar todos los días. Aquí vemos que Jesús y la oración, como Jesús oró y les dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y así nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nos libre del mal todos los días. Perdónanos, Señor, y líbranos del mal. Tenemos que orar. La oración tiene poder para vencer las armas de maldad, espirituales de maldad, que es el enemigo. Pero orando Dios nos ayuda. Orando Dios nos protege del maligno. Así que ya vimos que la oración tiene poder para vencer la tentación. La sangre de Cristo, la gracia de Dios, la palabra de Dios, el poder interior del Espíritu Santo nos ayuda para resistir toda tentación del maligno. Así que no podemos justificarnos porque somos seres humanos imperfectos y excusarnos para poder seguir pecando. La palabra lo dice bien claro en Romanos capítulo 6, de que si debemos de seguir pecando, y vemos claramente cómo dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego, ¿qué dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros ahora como cristianos, nueva creación somos, nueva criatura somos, y ahora andamos en vida nueva. Por eso es que nosotros podemos y tenemos el poder y la fortaleza que Dios nos da para poder resistir la tentación. Y luego dice aquí la palabra, aquí también dice la palabra, ahora dice la palabra aquí en el ¿qué pues pecaremos? Vemos aquí en Romanos 6:15 que dice, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, o sea que no debemos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros ya no debemos de obedecer ni que el pecado se enseñoree en nosotros, o sea, que el pecado nos controle. Tenemos que nosotros resistir todos los días la tentación con la palabra de Dios y con la oración. La oración, la palabra de Dios, la gracia de Dios y la sangre de Cristo nos ayuda para poder vencer la tentación. Así que ojalá hayas podido aprender algo en esta enseñanza sobre cómo poder nosotros vencer la tentación, cómo resistir la tentación. Sabemos que la oración, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, la sangre de Cristo, la gracia de Dios, nos ayuda para poder vencer la tentación. Así que hay que empezar a orar todos los días para poder vencer la tentación y pedirle al Espíritu Santo y pedirle a Dios que nos ayude para poder vencer la tentación. Así que esto fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la tarde. Dios los bendiga. Hasta mañana. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.